Mis queridísimas amistades de su canal, Una pausa en la jornada con el doctor Álvaro Niño, que vengo a hacer yo. Hoy sí me siento feliz, verdaderamente es que estoy pero dichoso. Y es que vamos a hacer una pausa en la jornada bien particular y épica, histórica para guardar. Esta pausa en la jornada estará, gracias a la compañía de mis dos nietos, hecha alrededor del tema de los páramos. Tengo dos expertos en páramos, porque al ser niños del área metropolitana de Bucaramanga, han sido muy permeados por toda esa cascada de información acerca del amor y el respeto por el páramo de Santurbán. Pues bien, yo también quiero mucho los páramos y estoy sumamente preocupado por el futuro de los páramos. Yo soy consciente que los colombianos somos verdaderamente afortunados, favorecidos, por tener el 50% de todos los páramos del mundo en nuestro territorio. Pero también por ser ambientalista y pues digamos ya experto en cambio climático, estoy verdaderamente preocupado por el futuro de este magnífico ecosistema único de islas en la tierra, no comunicadas entre sí y por ende de gran riqueza biológica por la endemicidad. Entonces, voy a quedar en manos y en palabras de mis nietos Eduardo Niño y Alvarito Niño Quinto, el quinto de los Álvaro Niño de esta familia, para que ellos sean los encargados de hacer los cuestionamientos acerca de la realidad de los páramos, del peligro que se ciernen y de la biodiversidad y riqueza que significan. Empecemos a ver. Alvarito, el micrófono es todo tuyo. Gracias, abuelo, por dejarme estar aquí. ¿Y qué son los páramos? Pues sí, Alvarito, qué alegría que seas tú quien me está entrevistando, porque has de saber que el que sigue en la lista para encabezar el Museo Ambiental de Floridablanca eres tú eres Álvaro Niño Quinto. Sí, efectivamente, los páramos son un ecosistema importantísimo y Colombia tiene el 50% de todos los páramos del mundo. Esto nos convierte en un país de enorme biodiversidad, riquísimo y con una responsabilidad ambiental única. Esos son los gozosos, pero los dolorosos es que este ecosistema único en el mundo, solo 3 países tienen páramos, porque es que los páramos se ubican en la parte alta de la cordillera de los Andes, pero en la zona intertropical o tórrida, de manera tal que solo hay páramos en Colombia, en Ecuador y en Perú. ¿Por qué los páramos se dicen que son vida? Efectivamente, Alvarito, el páramo es vida, es pura vida. Los páramos, que no son otras cosas que islas en la parte alta de las montañas, en donde hay una transición entre el bosque lleno de árboles altos y el glaciar de nieves perpetuas, donde ya no hay árboles. Esa partecita es una franja donde termina el bosque y empieza el glacial, que se caracteriza por una vegetación única, primero de arbusticos, luego de frailejones y luego de musgos, es lo que se llama páramo. Y al no estar comunicados unos con otros, se consideran islas, solo que no están rodeadas de agua, sino de otras montañas. Al ser ecosistemas de isla, donde no se comunican otros con otros, los sistemas de vida son endémicos. De ahí que sean distintos los páramos unos con otros. Tienen ciertas características comunes, pero no hay 2 páramos iguales y su nivel de endemicidad es muy alto. Efectivamente, es vida por doquier. Es más, se calcula que hay más de 5.000 especies diferentes de seres vivos en el ecosistema de páramos. La mayoría vegetales, pero muchísimos de animales. Todos muy bien adaptados a estos sistemas tan especiales de ínsulas, de islas en las montañas. ¿Acaso los páramos pueden fabricar agua?
Interesante tu pregunta, Alvarito, y veo que es que has escuchado lo que muchos políticos o activistas ecologistas dicen, que el páramo es una fábrica de agua. No, nada de eso. El páramo no puede fabricar agua, entre otras porque el agua no puede fabricarse. La que había desde la conformación del planeta es la que hay, salvo lo que han sacado los astronautas que han ido a la luna y más allá. Entonces el páramo no es una fábrica de agua, es una esponja. El agua viene de las nubes que se formaron por la evaporación de los llanos, llanuras y planicies que están en los piedemontes de las cordilleras. Esas nubes ascienden y por condiciones especiales se convierten en lluvia en la parte alta de las montañas. El páramo absorbe esa agua. Esa vegetación de musgos y demás la absorbe y no la deja evaporar. La mete por debajo y por medio de canales en sus raíces la va llevando, confluyendo hasta conformar nacimientos, riachuelos que se van a convertir más abajo en ríos. Entonces, el páramo no es una fábrica de agua, es un captador de agua, es una esponja que la retiene para que se convierta en ríos que más tarde lleguen a nuestros acueductos y sean aprovechados. Lo más triste de esto, Alvarito, es que el páramo y esta montaña, como el Cerro de la Judía, que es otra fábrica de agua donde está el Mocaf, le mandan a la ciudad agua en cantidades de la mejor calidad y con solo pasar la frontera urbana ya se convierte en agua de alcantarilla y de desecho. Eso es lo que el ser humano hace y tenemos que cambiar, es lo que se llama la huella hídrica y ya es insostenible, mi amor. Entonces, eduquémonos. No son fábricas de agua, son esponjas captadoras de agua que nos dan agua en perfectas condiciones para que nosotros la aprovechemos. Pero si creyéramos los postulados de la economía circular, que dice que todo lo que llega a la naturaleza aprovechable se aprovecha, pero se devuelve aprovechable a la naturaleza, necesariamente tendríamos que aprender a reciclar el agua y a devolverla aprovechable, es decir, potable a la naturaleza y no en esas porquerías de ríos llenos de espuma como el río Frío o el río Bogotá, que desafortunadamente hablan muy mal de nuestra cultura y de nuestra civilización. Por favor, conciencia ambiental, bajar huella hídrica, bajar huella de carbono, bajar huella demográfica, descarbonizar la generación de energía para tener una esperanza remota, porque siempre es mejor tener una esperanza remota a no tener ni la más remota, mijito. Todos los páramos están tan altos en las montañas. Claro, el páramo es alto, se encuentra en las cúspides de las montañas, pero no necesariamente es la altura lo que hace que una montaña sea considerada páramo. Es que el páramo no es un concepto orográfico, o sea, del relieve, del tipo de suelo, ni tampoco hidrográfico. El páramo es un concepto basado en la vida, es el tipo de biodiversidad característico, donde ya desaparece el bosque antes de que empiece el glacial, lo que se denomina páramo, y entonces hay subpáramo propiamente dicho y superpáramo, y eso tiene que ver es con la vegetación imperante, con nada más. ¿Qué tan grandes son los páramos? Si eres un muchacho muy pilo, sé que eres un genio de las matemáticas y de la música y tienes la irreverencia propia de los muchachos de tu edad, que es increíble que a los 13 años ya pasen de 1,80 m. Pero así como tú eres grande, los páramos también son muy grandes. Lo que pasa es que al ser ínsulas, al ser islas, pues cada uno visto por separado no es tan grande, pero al sumarlos todos son más o menos el 4% de toda la superficie del país, que es Colombia. Colombia tiene 49% de todos los páramos del planeta y el 51% está en Ecuador y está en Perú. Los páramos están en las tres cordilleras, central, oriental y occidental. Los de la cordillera oriental son los páramos más grandes. Está Sumapaz, que es el páramo más enorme de todos, que tutela a Bogotá. Pero aquí en Santander tenemos a Santurbán, que está en 2 departamentos y tiene 5 municipios, como son Matanza, Suratá, Charta, Tona,
y California, y es hermoso, y tiene una peculiaridad que lo vuelve más vulnerable, más peligroso. En la antigüedad debió haber alguna gran erupción volcánica que sacó el oro del centro de la Tierra y lo mandó por las zonas por donde pasó la lava en forma de filones, e infortunadamente salieron por Santurbán. De ahí que en Santurbán de alguna manera sea una montaña de oro, lo que lo hace muy vulnerable, porque donde hay oro se despierta la fiebre del oro y va a ser muy difícil contener las ansias de explotación, y la extracción del subsuelo es nociva para el sistema de los páramos. Mire, los páramos representan, es el 1.4 de la superficie del país. Abuelo, yo también estoy de acuerdo con la importancia de cuidar los páramos. Es que si no detenemos a tiempo la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero por la quema de los combustibles fósiles, por esa adicción que tiene nuestra civilización y nuestra economía y la generación de energía por los combustibles fósiles, que son el petróleo, el gas y el carbón, pero además por la producción de otros gases en los que también influye el hombre, con altísimo nivel de efecto invernadero, como son el metano, los fluorocarbonos y otros tantos, es muy probable que antes del año 2035 ya no exista nada de esa vegetación típica que conocemos como páramo. Tenemos que salvarlos, pero para eso hay que modificar totalmente nuestro estilo de vida, nuestra forma de generación de energía y la economía basadas en los combustibles fósiles. ¿Qué tan frío es el páramo? Sí, el páramo es frío, pero tampoco es tan frío. Lo que pasa es que hay una gran variabilidad de temperatura entre el día y la noche. En época seca, en el páramo de Santurbán, por ejemplo, podemos tener temperaturas de 20 grados centígrados, pero en la noche baja a -5 o -10. Entonces, si su merced suma la temperatura del día con la temperatura de la noche, hay una variabilidad de hasta 30 grados centígrados. Eso nos lleva a pensar que la vida que allí reside, fructifica y se adaptó, es sumamente resistente a los cambios de temperatura. Es que ellos se aguantan de -10 a +20 sin problema. Entonces viene la pregunta: ¿por qué, si son tan resistentes al cambio de temperatura, dicen que los va a acabar el cambio climático por el calentamiento global? Muy interesante su punto de vista, don Eduardo Niño. ¿Por qué el páramo es tan vulnerable al calentamiento global? La variación de temperatura, como vimos en el páramo entre el día y la noche, es muy grande. Pero es que las variaciones en el clima del páramo no dependen solo de la cantidad de irradiación de luz solar que caiga en un momento dado. No, hay otros factores, como las precipitaciones. El páramo es resistente al calor, pero es sumamente sensible a la desecación, de forma tal que una alteración en los patrones de precipitación sí puede dañarlos severamente. Otra cosa es el efecto albedo. Si tienen al nevado aisladito, el nevado refleja toda la luz y las temperaturas pueden ser más bajitas, pero además la nubosidad, el régimen de vientos, la humedad relativa, todo eso condiciona la temperatura de ese ecosistema que llamamos páramo. Entonces, el páramo sí es muy sensible al fenómeno del calentamiento global, pero no solamente por el incremento de la temperatura, que probablemente la podían resistir. Es que el calentamiento global se va a caracterizar especialmente después del año 2030, cuando lleguemos al punto de no retorno en cambio climático, que es cuando no quede nada de hielo en el Ártico. Al final del verano se va a caracterizar por los fenómenos naturales extremos. Entonces vamos a tener patrones de pluviosidad totalmente afectados. Vamos a tener épocas de lluvias terribles con derrumbes y deslaves de todo tipo. Pero vamos a tener después épocas terribles de sequías
donde prácticamente no va a haber evaporación en las llanuras que formen las nubes que van a descargar en el páramo, sino que esa vegetación se va a secar y esa vegetación, al ser muy fibrosa, se incendia fácilmente. Y un incendio en un páramo es una catástrofe ambiental, porque es que el páramo se demora 100 o más años en recuperarse. De hecho, un frailejón necesita más de 100 años para llegar a la etapa adulta. Entonces, lo que va a acabar el páramo por el calentamiento global no va a ser solamente el incremento de la temperatura, no, van a ser las sequías terribles, los incendios forestales, las inundaciones y los derrumbes. Y eso no es de condición local, no es algo que una mina o que una siembra de cebolla o unas cabras o unas vacas vayan a afectar, no, esto tiene que ver lo que está pasando en todo el planeta. Por eso la responsabilidad ambiental, que es el cuidado de la atmósfera, es de conciencia global con afectación local. Y el páramo y el glacial serán los dos ecosistemas montañosos más sensibles de los primeros que van a desaparecer, Eduardito. Y me duele que tú vas a ver eso. De pronto yo también alcance, pero me duele que tú sí lo vas a ver y lo vas a padecer. Y ustedes, por ser los herederos naturales de este proyecto de la Fundación Pristimantis, del cual su papá, que es mi hijo, es uno de los fundadores, conmigo como representante, van a tener que heredar esta bandera, ustedes van a tener que seguir este legado, ustedes van a tener que orientar a toda la juventud para moverse inteligentemente, sin ecoterrorismos, sino con ambientalismo por la defensa del páramo. ¿Qué otros factores amenazan a los páramos? Efectivamente, Eduardo, el páramo está amenazado y amenazado de muerte, pero son muchos los factores que lo amenazan. Ya vimos que el más importante, el más grave, el que desafortunadamente se nos sale de la acción local, el que probablemente acabe con esto, no solamente en Santurbán, sino en las 33 islas colombianas, que cubren el 1.4% de la superficie del país, es el calentamiento global. Y eso se sale de nuestras manos. Por supuesto que podemos influir, pero no seremos los determinantes en el control. Pero hay otros factores que hay que tener en cuenta y hay que controlar en la medida de lo posible, sin desconocer los derechos que tienen las comunidades autóctonas a vivir y a prosperar, a menos que los de las ciudades estemos de acuerdo en pagar sobretasas ambientales y sobretasas al agua para solventar el desarrollo de esas comunidades, si les vamos a permitir cualquier tipo de actividad antrópica, económica, dentro de esos territorios ancestrales que les pertenecen. Esa es la otra salida. Pero mientras tanto tenemos que aprender de mitigación y adaptación y que ellos convivan con el páramo con el menor impacto posible. Las actividades que se pueden presentar en los páramos, de hecho se presentan y que también afectan ambientalmente son la presencia humana con su ganado. Los dos son dañinos. Que metan una vaca, que pise el musgo o que se coma las hojas es una catástrofe. Pero también que los mismos campesinos lo pisen es una catástrofe, porque el páramo, que es una esponja de musgo captadora de agua, definitivamente no se puede pisar. 2. El avance de la frontera agrícola. Estas comunidades tienen derecho a la sobrevivencia y al bienestar. Ellos allá pueden sembrar todas las variedades de cebolla, por ejemplo. Pero hay que convencerlos de que no es buena idea para ellos ni para nadie pasarse de la línea de limitación de páramo, que como vimos es donde termina el bosque con árboles uno cerca del otro y empieza el subpáramo, que es donde ya no hay verdaderos árboles, sino arbustos y no están el uno pegado al otro. Es en esa línea donde no se puede sobrepasar. De ahí para abajo lo discutimos, pero de ahí para arriba, por favor, no lo toquen, no seamos suicidas. Luego viene la deforestación con fines religiosos gubernamentales. Los pesebres, así como la Semana Santa, son terribles para estos ecosistemas vulnerables. El pesebre, afortunadamente, cada día menos, porque se conseguía el musgo para hacer el piso del mismo.
y la Semana Santa porque les daba por coger el cogollo de las palmas de cera del Quindío, nuestro árbol nacional, para hacer el más grande de los ramos, sin darse cuenta que cuando le quitan el cogollo asesinan la palma, porque ese es su eje germinativo. Luego viene la actividad antrópica extractivista, que es la minería, pero no es solo la minería a gran escala la que nos preocupa, dado que está totalmente reglamentada. Es la minería ilegal a pequeña escala, con uso de mercurio y de todo tipo de técnicas de lavado para separar el oro de la roca, la que puede causar terribles destrozos, que además es incontenible y que siempre atrae a la ilegalidad detrás de ella. Entonces hay que tener mucho cuidado con la actividad antrópica extractivista y luego el turismo no sostenible. Siempre nos dicen que la alternativa económica para los páramos, especialmente Santurbán, es el ecoturismo. Pero es que el ecoturismo puede traer enormes daños porque esos públicos no están educados. Ellos van a generar impacto por basura, por pisar, y no falta el que por fatiga pida que le lleven un caballo o una mula, y ese animal no solamente va a pisar, sino que sus heces pueden traer plagas para estos ecosistemas vulnerables. Entonces con el páramo hay que tener mucho cuidado, hay que quererlo mucho. Yo casi que soy partidario de la sobretasa al agua, y así sea costosa, para que solventemos la transformación económica de estas comunidades hacia algo sostenible que no tenga que ver con la explotación ni con la cercanía al páramo propiamente dicho. Los páramos sí existen, los páramos son reales, los páramos además de todo están en amenaza de muerte, y lo que va a terminar con los páramos no es necesariamente la minería. Lo que va a terminar con los páramos y a mediano plazo es el calentamiento global, que como vimos es provocado por el hombre y está acelerando peligrosísimamente un cambio climático, elevando la temperatura en 150 años en lo que normalmente sin la intervención humana necesitaría 100.000. Esto no le da tiempo a las otras especies a adaptarse, a hacer los cambios necesarios para no perecer, y muy probablemente el ecosistema que llamamos páramo desaparezca en los próximos 20 o 25 años. Pues eso es lo que les quiero contar, mis nietos adorados, son mi tesoro, los amo. De hecho, este museo se hizo por ustedes. Ya había la idea de hacer una construcción sobre esta inmensa roca, pero mi idea original era hacer un templo de meditación para todas las personas. Pero cuando vino Al Gore en el 2014 y Alvarito estaba chiquitico, y Al Gore me abre los ojos con su discurso acerca de que los niños de hoy, que serán los adultos de mañana, tendrán todo el derecho de reclamarnos a los adultos de hoy, ancianos mañana, porque teniendo la información, los medios y los recursos para hacer algo por el ambiente, cuando aún estamos a tiempo, no lo hicimos, dejándoles a ellos encontrar salidas en condiciones desesperadas. Ese día decidí que esa construcción de la roca no sería un templo de meditación, sino un museo ambiental orientado al eje temático del calentamiento global provocado por el hombre, que está llevando al cambio climático, que ya es una crisis climática con visos de catástrofe climática, y tenemos que detenerla a tiempo. El punto de no retorno es año 2030, que es pasado mañana. Oh.